Ahora sí estamos en vivo por todas las plataformas. Quiero saludar a todos y bendecirles en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero identificarme, soy el obispo cristiano Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO y presidente de la Torre de Oración Mundial, en el cual tenemos en nuestro concilio. Así que le voy a invitar a usted, si usted necesita que nuestro concilio, nuestra reintercesora, ore por usted, le pedimos que envíe su mensaje de texto y estaremos orando por su necesidad, decretando el favor de Dios sobre su vida y también decretando el poder creador de nuestro Señor sobre su vida. Así que ya vamos a comenzar. El título del tema de esta tarde, día domingo, día de victoria y de bendición, es la Biblia. La Biblia. Hay muchos matices sobre la Biblia, muchos conceptos, muchas predicaciones, muchos argumentos. No vengo a argumentar nada sobre ellos, sino quiero hablarte del punto de vista de nuestro concilio apostólico sobre la Biblia. La Biblia, muchas denominaciones se acreditan que son ellos los autores intelectuales de la Biblia. Por lo menos estamos preguntándonos muchas veces si la Biblia es de los católicos o si la Biblia es de los evangélicos o si la Biblia es de los protestantes o de cualquier otro. Y la respuesta en mi concepto es no. La Biblia no es de los católicos, la usan. La Biblia no es de los evangélicos, la usan. La Biblia no es de ninguna denominación protestante o etcétera, pero la usan porque es un manual de fe y de conducta en el cual nos afianzamos, porque tenemos la certificación y la credibilidad que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros. Vamos a comenzar por lo más básico. La Biblia es un conjunto de libros separado en dos bloques: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a comenzar a hablar ahora un poco sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento abarca desde Génesis a Malaquías. Todos estos libros fueron escritos por judíos, muchos siglos antes que existiera el cristianismo. Entonces no se le puede acreditar al cristianismo porque la Iglesia Católica es cristiana católica. O sea, no se le puede atribuir al cristianismo la Biblia, por lo menos en este momento, hasta ahora hablando del Antiguo Testamento, porque todavía no existía el cristianismo. Entonces, muchos siglos antes que existiera el cristianismo y por ende el catolicismo y lo que son los protestantes. Entonces, eso fue el Antiguo Testamento fue el resultado de lo que se llamó la tradición oral. ¿Qué fue la tradición oral? Esa tradición oral era lo que se denominaba las tradiciones. Las tradiciones, la forma de hacer, de llevar a cabo lo que después, más adelante, se escribió. Se escribió como sucesos históricos. Eso pasó a escritos. Entonces, hasta que para el siglo III, escucha esto que es importante, para el siglo III
antes de Cristo. Estamos hablando antes que Cristo hiciera la obra redentora. O sea, un emperador griego, pagano, de nombre Ptolomeo II Filadelfia, mandó a copilar los libros, todos esos libros del Antiguo Testamento, lo que se llamó la tradición oral, la compiló en un solo volumen y los tradujo y los escribió en griego. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito en griego por este emperador pagano antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente en el siglo III. Entonces, esa primera compilación o primer canon se conoce, hasta el sol de hoy, se conoce como la Septuaginta, se llama. Septuaginta. Entonces, esa Septuaginta estuvo marcando la vida espiritual tanto de los judíos como de los primeros cristianos. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, para el año 70 después de Cristo, ya Cristo, vino Cristo, murió Cristo, resucitó Cristo. Entonces, ascendió a los cielos, vino el Espíritu. Estamos hablando que fueron 70 años después de Cristo. Los judíos que nunca estuvieron de acuerdo con el canon griego, con lo que es la traducción en griego Septuaginta, los judíos no estuvieron de acuerdo. Entonces, en el canon, de ese canon griego, ellos mismos cerraron su propio canon. Ellos mismos hicieron un concilio, cerraron su propio canon, lo que conocemos como, ahora mismo lo conocemos como el Tanaj. El Tanaj o la Biblia hebrea. Entonces, la diferencia entre ambos es que el Tanaj no incluye ciertos libros que los griegos incluyeron. Entonces, ya que ellos no lo consideraron parte de la tradición oral, puede ser que ellos en la tradición oral, mientras estaban compilando este emperador todos esos libros, puede ser que se les pasó la mano, empezaron a escribir cosas que de repente los judíos de la época después de Cristo dijeron que eso no era su tradición, pero pudo haber sido la tradición de los primeros judíos. Estamos hablando de muchos siglos antes, y acuérdense que las culturas, las tradiciones muchas veces cambian. Entonces, ellos nunca consideraron esos libros legítimos, nunca lo consideraron legítimo. Entonces, para el tiempo del Nuevo Testamento, nuevamente todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por judíos o judío-cristianos. Ok. Y sí, no, ahí sí viene el obispo, llamado el Papa Dámaso I, que mandó a compilar todo el Nuevo Testamento. Entonces, en un solo cuerpo, y lo juntaron en el canon griego. ¿Para qué? Para crear una Biblia traducida al latín. La que conocemos como la Vulgata Latina. Hoy día la Vulgata Latina. Pero prohibieron traducirla
a ningún otro idioma, siendo el latín un lenguaje al cual muy poco tenían acceso. Entonces, las misas católicas siempre se llevaron en latín, hasta no hace mucho. Entonces, y es la iglesia protestante quien, adquiriéndose del canon hebreo, empieza a traducir la Biblia a lo que es a la lengua española. Entonces, ¿quién es que era más accesible para las personas? O sea, ¿cuál fue esa Biblia? La Biblia del Oso y la Biblia Reina Valero. Ok. Estamos hablando que la diferencia que hay entre la Biblia católica y la Biblia protestante evangélica, porque está la Biblia protestante de Lutero, que no tiene nada que ver con la Biblia protestante evangélica. ¿Qué pasa? La Biblia católica, cuando Dámaso I llamó al concilio para copilar todos los libros y hacer lo que es la Biblia hoy, crear la Biblia hoy, copilar la Biblia hoy, porque Dámaso lo que hizo fue una compilación del Nuevo Testamento que ya existía. Entonces, los 46 libros del Antiguo Testamento, pero traducido al griego, lo adoptaron en ese canon, más los 27 libros. Eso da un total de 73 libros, el cual es lo que es la Vulgata Latina, la Biblia que usan los católicos. Ahora, la Biblia que usa los cristianos evangélicos es la Biblia, es la misma Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento católico son los mismos 27 libros de la Iglesia Protestante Evangélica y también son los mismos 27 libros de la Iglesia Protestante Luterana, Anglicana, cualquiera de ellas, todas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos 7 libros deuterocanónicos o apócrifos que lo llaman? Es que cuando se hizo el concilio hebreo judío, ellos decidieron a quitar libros de lo que fue la traducción Septuaginta. Esa traducción Septuaginta, que era el Antiguo Testamento, que estuvieron hasta después de 70 años antes de Cristo, porque estamos hablando que en el año 70 aproximadamente fue este concilio. Entonces la Septuaginta, ese Antiguo Testamento, lo usaban los primeros cristianos y lo usaban los judíos también, hasta el año 70 que se levanta un concilio y deciden ellos evaluarlos y decir, no, aquí tenemos que quitar 7 libros en el cual no consideramos legítimos, porque creemos que no es verdaderamente nuestra tradición oral como ellos la están plantando allí. Entonces, en ese concilio se redujo a 24 libros. 24 libros o 39 libros. 24 libros, ¿por qué? Y 39 libros, ¿por qué? Porque el canon hebreo cerró con 39 libros, pero en blocados. Están emblocados. Por lo menos los 12 profetas menores hacen un solo libro para el pueblo judío. Para el cristiano evangélico son 12 libros más.
Por eso es que se ve la gran numeración de 39 libros evangélicos protestantes y 24 libros judíos. Pero son los mismos 24 libros judíos que están en bloques que hacen 24, pero si los separan hacen 39. Entonces esos 39 libros lo adoptó la Iglesia Cristiana Evangélica. No adoptó los 46 libros porque ellos hablan que hay 7 libros que ellos no lo aceptan, los cristianos evangélicos. Entonces ahora viene la Biblia de la Iglesia protestante luterana. Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Lutero agarra, acepta los 27 libros, regañadiente porque quería quitar el libro de Santiago, no lo pudo hacer, quería quitar el libro de Santiago del Evangelio, del Nuevo Testamento, pero se quedaron los 27 libros. Quedaron 39 libros del Antiguo Testamento, como los cristianos evangélicos, pero también sumó los 7 libros deuterocanónicos aparte, que él lo llama libros apócrifos en la Biblia luterana. Entonces, lo que fue la primera Biblia, la Biblia del oso, me encanta mucho esa Biblia porque es completa, tiene todo. Entonces, en la Iglesia protestante, quien acribiéndose el canon hebreo, adhiéndose a él, pegándose a él, empieza a traducir la Biblia a la lengua española, que era más accesible. Se levanta la Biblia del oso el 28 de septiembre de 1569 y lo que fue la Reina Valera. La Biblia del oso fue publicada en 1569, traducida por Casidoro de Reina, fue impresa en Suiza. Esta obra literaria de la Biblia del oso fue revisada por Cipriano Valero en 1602. Dando lugar al nacimiento de otra versión de la Biblia llamada Biblia Reina Valera, que es lo que muchos cristianos evangélicos la usan. La Reina Valera de 1960, la Reina Valera, hay muchas versiones, ¿verdad? Que hasta hoy día hay muchas versiones, pero muchas usan lo que es la versión de 1960, ¿no? Y ese, no sé cómo se dice eso, pero la responsabilidad o la licencia para poder crear la Biblia la tiene la Asociación Bíblica, ¿no? Esa Asociación Bíblica tiene muchas versiones y han cambiado muchos versículos bíblicos, han hecho desastre total en lo que es las escrituras. Entonces, ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 15. ¿Por qué? Porque ahí se levantó el primer concilio en el año 50. En el año 50 después de Cristo se levanta un concilio. Entonces, este concilio de Jerusalén, se llamó Concilio de Jerusalén. Búscalo en Hechos, capítulo 15, verso 1 al 21. En el año 50 después de Cristo, ahí se definió la relación entre judío y cristiano, sobre el cristianismo y el judaísmo. Se estableció que la salvación es por gracia a través de la fe y no por la observación de la ley.
Este concilio marcó la independencia del cristianismo y su crecimiento. Entonces, la Biblia o la traducción de la Septuaginta se usó ampliamente en el judaísmo de la diáspora y fue la Biblia utilizada por los primeros cristianos. Entonces, ¿cuáles son esos libros deuterocanónicos o apócrifos que los protestantes cristianos, evangélicos o luteranos no lo aceptan? Por lo menos los cristianos evangélicos lo desaparecieron de la Biblia. Por lo menos Lutero no lo toma en cuenta, pero lo mantiene en su Biblia. Se llaman los deuterocanónicos o apócrifos. Es el libro de Tobías, el libro de Judí, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch y primera de Macabeo y segunda de Macabeo. Entonces, aparte de eso, están las adiciones de Esther y Daniel. Libros que no están en lo que es la iglesia cristiana evangélica. No sé por qué, porque la iglesia cristiana evangélica protestante nunca han hecho un concilio, con la excepción del concilio que hizo Lutero, pero Lutero en realidad no hizo ningún cambio en la Biblia. Lutero no hizo ningún cambio en la Biblia. Lutero lo que hizo fue traducir la Biblia en alemán y apartar esos 7 libros y poner una parte llamada apócrifos. Eso fue lo que hizo, libros apócrifos, mas no lo quitó ni siquiera del texto sagrado, porque Lutero sabía que eso fue aprobado en un concilio y canonizado en un concilio. Entonces eso tiene peso. Y también Lutero, estamos hablando de que un hombre de conocimiento, ese fraile. Ok, ¿cuál es la Biblia que yo le recomiendo para que la gente pueda tener? Es la Biblia del Oso del año 1569. O la Biblia de Cipriano de Valera de 1602. Porque es la Biblia más cerca a la original, porque después de 1602 empezaron a hacer versiones y traducciones y quitar cosas. La sociedad bíblica, que es la que tiene la patente para hacer todas estas cosas, ¿no? Sin ningún concilio, sin ningún nada. En una pronta reunión nuevamente con ustedes, les voy a hablar sobre cuántos versículos han cambiado en lo largo de todas esas versiones hasta el sol de hoy. Entonces, la Biblia es el autor principal de Dios. Entonces, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Es Dios. No es Lutero, no es Dámaso I, no es ningún hombre en la tierra, no es ninguna organización en la tierra. Dios es un Dios de orden. Estamos hablando que los concilios son bíblicos. En el año 50 se levantó el primer concilio para poder establecer que los cristianos del primer siglo, los cristianos, la salvación era por gracia y no sometido al conocimiento de la ley. Hubo una gran discusión, lo pueden leer del versículo 1 al versículo 21, qué sucedió verdaderamente en ese concilio. Entonces la Biblia, el autor principal es Dios.
quiero compartir algunos términos que tienen que ser aclarados para evitar confusiones. Tenemos que evitar confusión. O sea, el tema de la autoría de los libros. El tema de la autoría de los libros que tiene que ver con la inspiración. Inspiración. ¿Qué podemos entender por inspiración? Es una acción divina, sobrenatural, mediante el cual es elevado a un escritor humano por encima de su capacidad natural para convertirlo en un instrumento para escribir los libros sagrados. Eso es una inspiración divina, es una inspiración mediante una revelación. Entonces, esto es lo que es la inspiración. La inspiración es el regalo que Dios le ha dado y don, regalo que le ha dado a algunos seres humanos para que ellos se encarguen de y exponer por escrito el mensaje que Dios quiere transmitirnos. ¿Por qué, obispo? Acuérdense que Dios habla el lenguaje divino. Dios habla un lenguaje divino. La divinidad de Dios. Pero para comunicarse con su creación, tiene que comunicarse con un lenguaje humano. Dios es espíritu y necesita un cuerpo para operar. Entonces Dios usa a esos escritores, lo inspira, le da revelación, lo levanta, le da capacidad para que se ponga por encima de su capacidad natural. Porque esto no es hecho por obra de mano de hombre. Dios no opera, no vive en un templo hecho de mano de hombre. Entonces Dios habla el lenguaje divino. Pero para comunicarse con su creación, tiene que comunicarse con un lenguaje humano. Y por eso escoge a seres humanos. Que inspira. Los eleva a una posición divina para que escriban. Entonces, todo y cada uno de los libros que usted lee en la Biblia, cada uno de ellos que conforman la Biblia, están inspirados por Dios. Los 73 libros católicos, los 66 libros protestantes evangélicos y los 66 libros protestantes luteranos, anglicanos, anabautistas. Toda la Biblia son libros que son inspirados por Dios, a que fueron escritos por seres humanos. Entonces, los seres humanos que Dios inspiró para escribir los libros de la Biblia, de la Santa Biblia, del libro sagrado, se conocen como agiógrafos. Son agiógrafos. Significa escritores sagrados, escritores santos. ¿Por qué? Agios en griego significa santo, sagrado. Y grafos significa escritura. Entonces, Dios usa agiógrafos
para inspirarlos y escribir su palabra. Entonces, la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreos, arameo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Entonces, la Biblia ha sido traducida a más de 700 idiomas hoy día. La Biblia tiene un total de 1189 capítulos. Tiene alrededor de 31.102 versículos. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos y 23.145 versículos. Y la Biblia entera tiene 3.116.480 letras en toda la Biblia. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos y 7.953 versículos. La Biblia tiene 73 libros, los católicos y los cristianos evangélicos protestantes tienen 66. 46 libros tiene el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica y 39 libros tiene la Biblia de la Iglesia Protestante Evangélica. Entonces, lo que es el Antiguo Testamento incluyen 7 libros llamados actualmente deuterocanónicos, que son Tobías, Judí, y 2 libros de Macabeo, primero y segundo de Macabeo, Sabiduría y Eclesiástico, y Baruch. El Nuevo Testamento tiene 27 libros católicos y 27 libros protestantes. Entonces, avanzamos en esto, avanzamos. En el Concilio de Roma, el obispo Dámaso, llamado Papa Dámaso I, convocó este concilio, donde se definió el canon de 73 libros de la Biblia, incluyendo los 7 deuterocanónicos. Entonces, en el concilio de Hipona en el año 393 y en el concilio de Cartago en el año 397, ratificaron la lista de los 73 libros que fueron definidos en el Concilio de Roma en el año 382. Entonces, la reforma de Martín Lutero en 1517 con las 95 tesis, no solamente fue Martín Lutero, habían otros líderes ahí. Entonces, separados del catolicismo, removieron estos 7 libros del canon. Removieron los 7 libros del canon, argumentando que no eran canónicos según el judaísmo rabínico, por cuestiones de desconocer lo que era la tradición oral. Pero Martín Lutero, cuando traduce las escrituras, los 73 libros que fueron canonizados en el Concilio de Roma en el año 382, y fueron revisados y certificados en el Concilio de Hipona en el 393 y en el Concilio de Cartago en el 397,
Entonces, cuando él hace esa traducción al idioma alemán para que los alemanes tuvieran acceso a la Biblia, él no quitó ningún libro del canon porque él sabía que ya estaba cerrado el canon. Ya estaba cerrado. Aunque él no estaba de acuerdo con los 7 libros, no estaba de acuerdo con esos 7 libros deuterocanónicos que lo llama la Iglesia católica, que ya lo hablamos cuáles eran. Entonces él lo puso aparte cuando hizo la traducción de la Biblia de latín, porque la Biblia estaba en latín, a alemán. Entonces puso los 39 libros, que esos 39 libros es lo que genera lo que es el protestantismo, y los 27 libros del Nuevo Testamento y los 7 libros que forman parte de ese Antiguo Testamento, que son 46, pues lo rebajaron a 39, lo pone en la misma Biblia, pero le pone que le dicen apócrifos, libros apócrifos, y lo pone los 7 libros allí, pero no los saca de la Biblia. Había un respeto, porque eran libros que ya habían sido canonizados, libros que ya habían pasado al concilio y libros que lo habían usado los primeros cristianos. Eso no lo inventó Dámaso, el obispo de Roma, el Papa. El Papa lo que hizo fue una compilación de los libros del Nuevo Testamento. Eso fue lo que hizo Dámaso. Pero él no inventó la Biblia. Los católicos no inventaron. Nadie inventó la Biblia. Nadie lo hizo. El autor principal de la Biblia es Dios. Es el autor principal de la Biblia. Es Dios. Entonces, la reforma de Martín Lutero y otros líderes protestantes, separados de la Iglesia católica, removieron estos 7 libros del canon, argumentando que no eran canónicos, que no eran santos, según el judaísmo rabínico, porque en el año 70 después de Cristo hubo un concilio judío para poder establecer lo que es la Biblia hebrea, y ellos llevaron de lo que eran ese Antiguo Testamento, lo rebajaron a 39 libros, pero ellos en bloque lo llevaron a 24 libros. Entonces, la escritura del Antiguo Testamento tomó alrededor de 1500 años para escribirse. Se estima que fue alrededor de 40 escritores diferentes, en siglos y épocas diferentes, lo que escribieron el Antiguo Testamento. Que después del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, pasaron aproximadamente entre 300 y 400 años para la etapa de la nueva dispensación. La etapa de la nueva dispensación. O sea, Jesús enseñó y preparó a un grupo de discípulos, mostrándole la salvación, la gracia, mostrándole la autoridad, dándole poder, dándole unción, dándole a conocer al Espíritu Santo como una persona más. Como la divinidad, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, después que Jesús asciende al cielo, viene el Espíritu Santo. El que garantiza, el que guiará toda justicia, toda verdad y le enseñará todas las cosas, dice la Biblia. O sea, el Nuevo Testamento se estima que duraron entre 50 y 55 años más o menos para escribirlos.
Estos libros se escribieron en diferentes momentos y lugares por diferentes escritores. Aproximadamente hay entre 8 a 9 escritores del Nuevo Testamento, hombres inspirados por Dios, como le acabé de decir. Esos hombres inspirados de Dios se conocen como hagiógrafos. Hagiógrafos. Hombres con inspiración divina, elevado por encima de su naturaleza humana para conocer secretos del reino y poder escribir, dirigido por el Espíritu Santo y por todo lo que ellos pudieron haber vivido y visto y toda la experiencia que tuvieron ellos. Entonces, el Nuevo Testamento está compuesto por 4 evangelios, por el libro de los Hechos, por 13 epístolas paulinas, un libro de profecía que es Apocalipsis y 7 epístolas generales. Entonces los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 13 epístolas paulinas es Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Romanos, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Entonces, las 7 epístolas generales es Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Entonces, el libro profético es Apocalipsis. Pero el libro de Hebreo, que es un autor desconocido, se lo acreditan a Pablo, se lo acreditan a Lucas, pero en ciencia cierta este libro es su escritor, su hagiógrafo, es desconocido. Dice que fue Pablo, otro dice que pudo haber sido Bernabé o Apolo, los escritores de ese libro. Entonces, quiero llevarte el libro de Segunda de Timoteo. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia ofrece perfección y enteramente es un libro que te prepara para hacer buenas obras. Te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia. Ve lo que ofrece la Biblia en Segunda de Timoteo. Y el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, dice: santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso lo dice el libro de Juan. Entonces, los autores literarios de las Escrituras son aproximadamente 50 personas. Acuérdate que esos son hagiógrafos, los escritores de los libros de la Biblia se conocen como hagiógrafos. Hagios, que significa en griego santo, y grafos, que significa escritura. Escritores santos. Escribieron la palabra sagrada, la Biblia sagrada. Entonces, esos autores son aproximadamente 50 personas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un variante de 40 a 41 y el Nuevo Testamento un variante entre 8 a 9. No hay certeza porque hay un libro de los hebreos que se desconoce quién es su escritor. Acuerde que no hay una manera científica
No hay una manera para certificar su veracidad, de quién verdaderamente está escrito, cuál es el autor, salvo de algunos. Hay algunos libros que dicen yo Mateo, yo Pablo, yo Lucas, yo, que se saben que son ellos hablando y mostrándose que ellos son los propios escritores de esos libros. Entonces, ellos mismos se identifican su autoría. Acuérdense que en ese tiempo no había derechos de autor. No había un registro de las publicaciones que se podían hacer. Todos los libros de la Biblia están canonizados, o sea, son considerados santos. Son considerados santos por medio de un concilio. No por medio de la Iglesia Católica, por medio de un concilio. En ese concilio hubieron muchos invitados. Fue en el año 382. Ahí no solamente estaba Dámaso I, habían muchos obispos, había mucha gente. Esto se sometió a mucha investigación. Ya vamos a llegar allí. Entonces, ya la iglesia cristiana primitiva usaban los evangelios. Los evangelios que están canonizados, que Dámaso I, en ese sentido, tomó para compilar y hacer la Biblia y ordenarla. Ya la iglesia cristiana primitiva, la iglesia cristiana, usaban los evangelios. Entonces, y aparte también usaban lo que eran las cartas paulinas. Entonces, Marción de Sinope, un obispo de Asia Menor, que visitó a Roma y por eso fue excomulgado por lo que intentó hacer, fue una visita muy puntual, porque él dio la idea de un definitivo y único canon de las escrituras cristianas en el año 140. Ya en el año 140 se estaba sembrando el pensamiento para levantar el canon, para levantar un concilio y establecer las escrituras. ¿Por medio de quién? Por medio de Marción Sinope. Y eso le provocó, porque supuestamente eso era una locura para el momento. Entonces, no fue Dámaso primero. Ahí estamos hablando de Marción Sinope, que fue 230 años antes que Dámaso primero. Y era un obispo también de Asia Menor. Ya la iglesia estaba trabajando con obispos en las ciudades grandes. Entonces Dios le da la idea a ese hombre, y ese hombre dio y sembró la idea de un canon a la escritura cristiana. Entonces ahí ya se manejaba en la iglesia cristiana primitiva la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que propuso ese obispo? Un orden, copilar todo lo que había. Copilar todo lo que había. ¿Por qué? Porque él estaba siendo obispo en Asia Menor y él tenía parte de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, pero se sabían que habían otros libros. Entonces él se acerca a Roma y dice, bueno, porque se consideraba Roma como la ciudad más grande. Ahí todavía no se está hablando de Constantino, no se está hablando todavía de nada de eso. Entonces, todos los libros de la Biblia están inspirados por Dios. Por tanto, Dios revela para ser declarado santo. Para ser declarado santo.
Eso no fue la Iglesia Católica que lo declaró santo, no. Es una revelación de Dios dado a ese concilio para cerrar el canon y tener una Biblia, porque Dios es un Dios de orden, para que todos hablaran una sola cosa y no interpretaran y no pusieran de su propia boca, aunque con buenas intenciones, empezaban a predicar cosas como se predica hoy día por ahí en tantas iglesias, de su propia concupiscencia, de humanas sabidurías. La Biblia lo censura. Para evitar todo eso, era mejor hacer el canon para que todos tuvieran un libro que era la voz de Dios, la vivencia de Dios, los hechos de Dios, los hechos de los apóstoles. Y todo lo que fue el Éxodo y todo lo que es la creación, desde el primer día hasta la revelación del último día. Entonces la iglesia la declara y lo recibe como santo. Usted tiene que recibir y declarar la palabra de Dios que usted tiene en su iglesia como santo, un libro sagrado. Entonces, la compilación de los libros de la Biblia fue proceso gradual que involucró la tradición oral en el Antiguo Testamento, que se transmitía oralmente de generación en generación durante siglos. Durante siglos. Los líderes religiosos judíos y eruditos seleccionaron y reconocieron los 24 libros en el año 70, en el concilio de Jamía. En el concilio de Jamía seleccionaron y reconocieron 24 libros que vienen siendo los 39 libros que tiene la iglesia evangélica. Entonces, esos forman el canon del Antiguo Testamento, que ya está completamente cerrado. Entonces, la diferencia en la cantidad de libros en el Antiguo Testamento entre la Biblia protestante, católica, judía, ortodoxa, etcétera, luterana, entre las Biblias, son los libros deuterocanónicos, que está aprobado en el concilio de Roma en el 382. Entonces, libros conocidos también como libros apócrifos para la iglesia protestante evangélica son libros apócrifos, y para la iglesia católica son libros deuterocanónicos. Entonces, por medio de Martín Lutero, hace una reforma en el canon de la Biblia y no reconoce estos 7 libros por ser, según Lutero, apócrifos, y los separa. No lo quita, recuerda, lo separa. Pero no son solo 7 libros apócrifos, sino que son 20 libros. No son 7. Pero lo que pasa es que los líderes religiosos judíos empastaron esos 39 libros, lo hicieron 24. Y los evangélicos los desglosaron, hicieron 39.
¿Por qué el canon del Antiguo Testamento, los judíos, cerraron con 24 libros? El desglose del canon judío cerró de esta manera. Lo que es el Torá, 5 libros que le llaman Pentateucos. Está lo que son los libros Nevim, que son libros proféticos, que son 8. Y los libros Ketubim, que son 11, que son libros escritos. Así cierra el canon judío. Entonces, ninguna denominación hizo la Biblia. Ninguna denominación hizo la Biblia, ni la escribió, ni es su autor principal. Los libros deuterocanónicos ofrecen una visión más completa de la historia y teología judía y enriquecen la interpretación de la Biblia. Entonces, la tradición de la iglesia primitiva cristiana se basaba en la escritura y en la tradición. Si rompe con la tradición de la iglesia, está rompiendo con la interpretación de las escrituras, porque van de la mano. Por esto fue el conflicto religioso con el Antiguo Testamento traducido en griego, con los 46 libros, y se levanta el concilio en el año 70 para revisar eso, porque 7 de esos libros, supuestamente, en la tradición judía, no judía cristiana, judía, no era veraz, no era verdad lo que se estaba escribiendo ahí. No estuvieron conformes, no compartieron eso. Pero los judíos cristianos, los primeros cristianos judíos, los primeros 70 años por lo menos, estuvieron esa Biblia. Estuvieron esa Biblia y se dirigían por ese Antiguo Testamento llamado Septuaginta. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que comparte mi fe, estuvo evangelizando con la Septuaginta los primeros 70 años. Porque era lo que había. Le quitaron los 7 libros a la Septuaginta, fue después del año 70. Pero muchos cristianos, judíos cristianos, pudieron haber seguido y haber recomendado, porque para aprobarse en el concilio del 382, en el concilio de Roma, cuando Dámaso I se interesa en ordenar la Biblia, él toma como referencia el Septuaginta, que tenía 46 libros. ¿Por qué? Porque eran los libros que tenía la iglesia primitiva. La iglesia cristiana, judío-cristiana, se manejaba y caminaba con el Septuaginta. Los judíos que no fueron y no recibieron a Cristo, ellos hicieron en el año 70 su concilio y le quitaron los 7 libros, que la iglesia los llama deuterocanónicos y los protestantes evangélicos luteranos los llaman apócrifos. Entonces, la tradición de la iglesia primitiva cristiana
se basaba en las escrituras y en la tradición. Si rompes con la tradición de la iglesia, estás rompiendo con la interpretación de las escrituras. No te estoy hablando de la revelación. Revelación e interpretación es otra cosa. La interpretación de las escrituras son basadas con las tradiciones. En ese entonces eran orales. Fueron escritas, plasmadas y se llaman Antiguo Testamento. Entonces, no estoy hablando de cultura religiosa, tampoco política entre la religión. La tradición de la iglesia primitiva se refiere. ¿A qué se refiere cuando se habla de la tradición? Se refiere al conjunto de prácticas, enseñanzas y costumbres que se desarrollaron durante los primeros siglos del cristianismo, después de la muerte de Jesús y antes de la muerte de Jesús. Entonces, la tradición es el modelo del desarrollo doctrinal, la práctica de la liturgia, la práctica del servicio, el testimonio de la vida, la influencia de las escrituras. ¿Qué es la tradición de tu iglesia? Usted le dice, hey, vamos a comenzar el servicio, 30 minutos de adoración. Después de 30 minutos de oración, vamos a llamar a los especiales. Después de los especiales, vamos a llamar a la ofrenda. Después de la ofrenda, vamos a hacer el llamado del predicador. Después del predicador, vamos a dar los anuncios. Eso es una tradición. Eso es una tradición. El desarrollo litúrgico, el desarrollo del servicio. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo no lo hacían? Eso es doctrinal. Y cada quien y cada iglesia maneja una tradición diferente. Hay iglesias que no adoran cuando van a comenzar el servicio. Hay iglesias que primero oran 20 minutos, 10 minutos y después que adoran. O adoran primero y después oran y después llaman al predicador, etc. Cada iglesia tiene un modelo diferente. Y son tradiciones. Es una tradición. Bueno, nosotros tenemos como tradición que llamamos a tomar y recolectar la ofrenda cuando termina el servicio. Hay otros que lo hacen cuando comienza el servicio y hay otros que lo hacen a mitad del servicio. Hay iglesias que hacen el llamado del milagro de Dios para los nuevos convertidos para recibir a Cristo cuando se está comenzando el servicio. Otros lo hacen terminando el servicio. Eso es la tradición de tu iglesia. Pero esa tradición tiene que estar alineada a la palabra de Dios, porque la palabra es santa. Estamos aquí. Entonces la tradición es el modelo, el desarrollo de la doctrina, la práctica de la liturgia que usted puede tener, testimonio de vida, influencia de las escrituras, diversidad, no ecumenismo, diversidad, punto de vistas. Un cristiano evangélico y otro cristiano evangélico son evangélicos los dos, pero uno recibe las ofrendas empezando y otro las recibe al final. Son evangélicos los dos, eso no es ecumenismo. Eso no es un ecumenismo, es una diversidad y un punto de vista diferente de cómo hacer la liturgia de su iglesia. Eso es tradición. ¿Estamos aquí? Entonces, la denominación católica desempeñó un papel crucial en la selección
y canonización de los libros que conforman la Biblia. Estructuralmente hablando. ¿Por qué? Porque era la iglesia del imperio, manejaba el poder político, tenían cómo hacerlo. Ya eso le estaba dando mucha vuelta a toda la iglesia, tanto primitiva como católica. Entonces, se puso como cabeza, como punta de lanza, para compilar los libros que se llevarían al canon, al concilio. Pero había un grupo de obispos, muchos de ellos de la iglesia cristiana primitiva. No crea usted que solamente, porque había libertad de culto. Se estaba buscando una Biblia para los papas en general. Pero la hicieron porque la iglesia católica es la iglesia oficial del imperio. Es como cuando tú haces una reunión. Mira, vamos a hacer una reunión en la iglesia, pero vamos a ir para la iglesia Emmanuel, la iglesia Avivamiento, porque es la iglesia que tiene más capacidad para meter personas, es la iglesia más grande que hay, no porque sea la iglesia con más unción, o la iglesia que maneje la verdad absoluta, sino que es la iglesia que maneja en ese momento la estructura más grande, y es el pastor, el líder espiritual, que en ese entonces tiene más alcance social y es más viral, como decir algo. Eso fue lo que pasó con la iglesia católica. La iglesia católica era la iglesia en el cual era la indicada para compilar todos esos libros. ¿Por qué? Porque manejaban el poder político, tenían la estructura más grande, tenían poder de convencimiento, tenían alcance social, tenían mucho alcance la iglesia. Entonces, ahí se puso como cabeza el obispo Dámaso, que es el Papa Dámaso I. Compilaron los libros que se llevaron, lógicamente, a ese concilio, libros ya existentes, no libros escritos por Dámaso ni por ningún católico, ningún ser humano. Entonces, muchos de ellos eran cristianos de la iglesia primitiva. Estos libros compilados se sometieron, como se sometió la vara de los príncipes de la tribu de Israel en Número capítulo 17, verso 8, que dice la palabra que la vara de Aarón rebeldeció y fue el escogido de Dios. O sea, los libros fueron algo muy semejante. Había una tradición. Una tradición. Entonces, los libros se sometieron a investigación teológica. Los libros se sometieron a una gran investigación, una gran valoración de toda la gente que estaban ahí. Entonces, la veracidad del autor y el escritor fueron sometidos también. ¿Quiénes eran? Eran apóstoles, eran profetas, eran maestros, eran evangelistas, eran hombres usados, conocieron a Cristo, caminaron con Jesús. Podemos dar testimonio que lo que ellos están hablando es veraz. Eso no fue un pan con queso y ya, no, señor. Entonces, esta investigación duró alrededor de más de 15 años. Alrededor de más de 15 años en el papado de Dámaso I. Acuérdense que Dámaso I presidió el concilio de Roma en el año 382. Allí se determinó el canon, o la lista llamada la lista oficial de la Biblia, que era un conjunto de libros sagrados formados por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, llamado lista oficial. Entonces, los católicos no escribieron la Biblia. Ningún hombre, ninguna denominación, ninguna religión escribió la Biblia. No son autores de la Biblia.
Tampoco Lutero, ni Calvino, ni los anglicanos, nadie, ni los cristianos de la iglesia primitiva. Fue un grupo pequeño que recibió inspiración de Dios y revelación y escribieron la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya dije cómo esas personas se le llamaban. Se le llamaban agiógrafos. Agiógrafo. ¿Qué es un agiógrafo? Agio significa en el idioma griego santo y grafos significa escritura. Son escritores santos, escritores de la Biblia. Entonces la Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, con algunas partes en arameo. Ok. Estamos aquí. Vamos a irnos atrás. Vamos un momentico a irnos atrás. ¿Por qué? Porque es importante que esto no pase por debajo de la mesa. Quiero quedar bien claro. Ninguna religión, ningún dogma, ninguna denominación no escribieron la Biblia. No son los autores de la Biblia. Ni siquiera la iglesia primitiva. Ninguno. Sino que fueron un grupo pequeño, con dones, un grupo pequeño, con un regalo de Dios, inspirados por Dios, una revelación divina. Entonces, ¿qué podemos entender por revelación? Es una acción divina, sobrenatural, mediante la cual Dios eleva a un escritor humano por encima de su capacidad natural para convertirlo en un instrumento para escribir los libros sagrados. Ellos fueron los que escribieron la Biblia. Estos fueron los que escribieron la Biblia. La inspiración es un regalo, un don que Dios le da a algunos seres humanos. Entre ellos fueron esos autores que fueron usados para escribir los libros de la Biblia, para que ellos se encargaran en poner por escrito el mensaje que Dios quiere transmitirnos, porque Dios quiere transmitir un mensaje. Entonces usa a hombres, usa a estas personas llamadas agiógrafos. Entonces, esta investigación duró más de 15 años en el papado de Damasco. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto no fue de la noche a la mañana. Ok. Antonio Ludovico Muratori. Es un canon llamado el canon de Muratori. Es la lista más antigua del Nuevo Testamento. O sea, un documento antiguo
que lista los libros del Nuevo Testamento. Data del siglo II. Estamos hablando de 170 años, 140, 150, siglo II. 22 libros de los 27 libros. Ya existía un canon aproximadamente. Eso quiere decir que la iglesia cristiana primitiva ya tenía un canon del Nuevo Testamento, pero con tan solo 22 libros. Esto fue un hallazgo que consiguió Antonio Ludovico Muratori y lo llaman el canon de Muratori. Ya existía un canon aproximadamente en el año 170, 160. El canon no incluye la epístola de los hebreos, la epístola de Santiago, primera y segunda epístola de Pedro, ni tampoco la tercera epístola de Juan. Son las que faltan en ese canon Muratori, que fue hallado por este hombre, se llama Muratori. Entonces también está el canon del alejandrino, que es la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue utilizado por los primeros cristianos y se considera una versión temprana del canon. Si estamos mirando que hay muchos canos, muchos concilios, que ya la Biblia, que ya los libros de la Biblia ya estaban organizados un poco. Entonces ve lo que dice Juan, capítulo 10, verso 35. Dice, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Las escrituras no pueden ser quebrantada. ¿Cuál puede ser que usted esté usando? No sé. ¿Cuál Biblia usted está usando? En lo particular, yo uso la Biblia del Oso. Es la misma Reina Valera, pero la Reina del Oso, la Biblia del Oso, perdón, fue traducida, la primera Biblia traducida en el español en 1569. Es la misma Biblia Vulgata latina de los católicos. Es la misma. Pero se diferencia los libros deuterocanónicos con un emblema que dice apócrifos. Es la Biblia que está más cerca a la traducción original. De allí en adelante, la otra Biblia que yo recomiendo es la Reina Valera, pero de 1602. 1602. Después de esa 1602, hubieron muchas versiones y empezaron a quitarla, a desmembrar la Biblia. Entonces, si usted no quiere leer la Vulgata Latina porque es católica, que usted la puede leer fácilmente, eliminar los otros libros que usted quiere quitarle, que es la más original, entonces
tenga usted en su casa una Biblia del oso y cómprese un diccionario Thomson. Cómprese un traductor para que usted pueda, y también compre la Biblia hebrea, en el texto hebreo. Y compre también el Nuevo Testamento escrito en griego. Y empieza usted a mirar cualquier tipo de fallas que le quieran usted predicar. Entonces, la Biblia, el autor de la Biblia se llama Dios. El autor principal de la Biblia se llama Dios. No hay otro. No hay otro autor de la Biblia. Solamente Dios. Que usó hombres para escribir, seres humanos para escribirla. Agiógrafos se llama eso. Pero quiero recordarle que la Septuaginta, el Antiguo Testamento, que fue compilado, traducido en un volumen escrito al griego por ese emperador griego pagano Ptolomeo II, fue el Antiguo Testamento, la Biblia, para el momento que usó la iglesia cristiana, por lo menos hasta el año 70, que se levantó el concilio hebreo judío para traducir la Biblia en hebreo y eliminar libros que ellos consideraron que no eran parte de su tradición oral. Nunca lo consideraron como legítimos, pero que esta traducción, esa primera compilación que se conoce como Septuaginta, fue la Biblia que usamos. Fue la Biblia que usamos del año 35 aproximadamente hasta el año 70, y cuidado no más. ¿Por qué? Porque se consiguió que en el segundo siglo se consiguió lo que se llamó el canon Muratori. El canon Muratori, ya aproximadamente después del año 100 hasta el año 170, 160, estamos hablando que estamos comenzando el segundo siglo, ya se conocían que había un grupo de libros, 22 libros, que se consiguieron y lo llamaron el canon Muratori, que ya los primeros cristianos están manejando ya junto con el Septuaginto las predicaciones que tenían, los mensajes que daban. Si había una Biblia, no oficial, pero había una Biblia. El obispo Dámaso I, papa de la Iglesia Católica, fue el precursor de compilar y hacer la Biblia
traducir la Biblia en latín fue otra cosa. Pero la Biblia, el autor principal es Dios, escrita por hombres con inspiración divina. Así que te doy las gracias por haberte conectado. Yo te bendigo poderosamente, te cubro con la sangre de Cristo y espero verte nuevamente el día jueves a las 9 de la noche en un cafecito con el obispo. Recordándote que me puedes seguir por mi canal de YouTube, Obispo Victorio Donato, y suscribirte en él. Y me puedes seguir también en mi canal, en la aplicación de YouTube como Obispo Victorio, y también puedes dar a seguir. Y también puedes enviar tu mensaje de texto si necesitas que estemos orando por ti. Así que Dios te bendiga y Dios te guarda. Te habló tu obispo y amigo Victorio Donato, presidente del concilio JCO aquí en la Florida. Bendiciones.